Relato 1. El paciente en la oscuridad. Mi nombre es Carla Sánchez y he trabajado como enfermera en el Hospital General de San Juan durante más de una década. Nunca olvidaré aquella noche, la noche en la que todo cambió. Era una noche fría y silenciosa. La luna llena se filtraba a través de las ventanas del ala de cuidados intensivos, iluminando el pasillo de manera tenue. El turno había comenzado de manera rutinaria, revisé a los pacientes, ajusté las dosis de medicamentos y atendí las llamadas de los familiares. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía explicar. Algo no estaba bien, pero no podía poner el dedo en lo que era. A las 2 de la madrugada, recibí una llamada de la sala de emergencias. Un nuevo paciente había sido ingresado con un estado crítico y necesitaba ser trasladado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos. El paciente, Luis Gómez, era un hombre de unos 40 años con graves lesiones internas. Sus probabilidades de sobrevivir eran mínimas, pero como siempre, estaba decidida a hacer todo lo posible para mantenerlo con vida. Cuando llegó Luis, estaba en un estado lamentable, conectado a varios monitores y respiración asistida. Aunque estaba acostumbrada a tratar con pacientes en condiciones críticas, esa noche sentí una extraña presión en el pecho. Luis estaba en coma, pero me resultó inquietante cómo su cuerpo parecía moverse de manera irregular. No era nada que pudiera explicar con la lógica médica. Los monitores mostraban fluctuaciones inusuales, y cada vez que revisaba su estado, notaba algo fuera de lugar. Decidí ignorar mi creciente preocupación y centrarme en mi trabajo. Pero la inquietud persistía. A medida que avanzaba la noche, las luces en la habitación de Luis comenzaron a parpadear sin motivo aparente. Los monitores emitían sonidos intermitentes, a menudo sin correlación con su estado. Cada vez que me giraba, podía sentir una presencia en la habitación que me ponía los pelos de punta. Fue entonces cuando comencé a escuchar susurros. Al principio, pensaba que era mi imaginación o el cansancio, pero los susurros se hicieron más claros con el tiempo. Eran palabras en un idioma que no reconocía, murmullos que llenaban la habitación con una sensación opresiva. La temperatura en la sala parecía bajar de repente, y me sentí rodeada por una presencia invisible y amenazante. Decidí salir de la habitación para tomar un breve descanso, intentando calmarme. Mientras caminaba por el pasillo, noté que el ambiente estaba inusualmente frío. El silencio del hospital era absoluto, y el único sonido era el zumbido distante de una lámpara fluorescente defectuosa. Volví a la habitación de Luis con la esperanza de encontrar algo de normalidad, pero lo que encontré solo aumentó mi inquietud. Luis estaba moviéndose de manera más pronunciada. Sus movimientos eran descoordinados, como si intentara comunicarse a través de su cuerpo. Sus ojos, aunque todavía cerrados, parecían moverse bajo los párpados de una manera inquietante. Trató de hablar, pero sus palabras eran ininteligibles. Su respiración era irregular y cada vez más errática. De repente, los monitores comenzaron a emitir un pitido agudo y desesperado. La situación se volvió caótica. Los movimientos de Luis eran cada vez más violentos, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras la habitación se llenaba de una sombra densa y opresiva. Los susurros se convirtieron en gritos, resonando en mis oídos con una intensidad insoportable. A pesar de mis esfuerzos por estabilizar a Luis, parecía que había algo más allá de lo natural afectando su condición. La sombra en la habitación se movía de manera inquietante, como si tuviera vida propia. Las paredes parecían estrecharse y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. En un último intento por salvarlo, llamé a los médicos de emergencia. Cuando llegaron, la habitación estaba en completo caos. Luis estaba en un estado crítico, y los monitores mostraban señales de emergencia. A pesar de los esfuerzos adicionales, no pudimos salvarlo. Luis murió esa noche, y la causa de su muerte fue oficialmente declarada como un agravamiento repentino de su condición crítica.
Después de aquella noche, la investigación del hospital no encontró ninguna anomalía técnica ni explicación clara para los eventos extraños. La habitación de Luis fue limpiada y preparada para nuevos pacientes, pero yo nunca volví a sentirme cómoda allí. La sensación de la presencia oscura y los susurros persistieron en mis pesadillas. La memoria de aquella noche me sigue persiguiendo. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar los susurros y sentir la sombra que se movía en la habitación. Algo siniestro y desconocido ocurrió aquella noche, y aunque la ciencia no puede explicarlo, la sensación de que algo más allá de lo natural estaba presente es algo que nunca podré olvidar. Relato 2. La Sala 13. Mi nombre es Laura Martínez y he trabajado como enfermera en el Hospital San Rafael durante casi 8 años. Nunca imaginé que uno de mis turnos en la unidad de cuidados intensivos me llevaría a enfrentar algo tan perturbador como lo que sucedió en la Sala 13. Eran las últimas horas de mi turno nocturno cuando me asignaron a supervisar la Sala 13, un área que había estado cerrada temporalmente por renovaciones. Había oído rumores sobre esa sala, algunos decían que estaba embrujada, otros que algo terrible había ocurrido allí. Pero, como profesional de la salud, intenté ignorar las historias y concentrarme en mi trabajo. Cuando llegué a la sala, noté que estaba completamente en desorden. Las camas estaban cubiertas con sábanas viejas y las luces parpadeaban intermitentemente. La habitación tenía un aire de abandono, pero no había tiempo para preocupaciones estéticas. A los pocos minutos de empezar mi turno, comencé a notar algo extraño. Los monitores de los pacientes en la sala mostraban lecturas inconsistentes que no coincidían con su estado real. Mientras trataba de ajustar los monitores y asegurarme de que todo estaba en orden, escuché un susurro. Era débil, casi imperceptible, pero parecía provenir de la esquina más oscura de la habitación. Me acerqué con cautela, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, el susurro continuó, y parecía más claro cada vez que me acercaba a la esquina. Empecé a sentir un frío intenso en el aire, como si una brisa helada estuviera envolviendo la sala. Mi respiración se volvió visible y el sonido de mis pasos parecía amplificarse en el silencio. La sensación de incomodidad creció cuando noté que las luces parpadeaban con más frecuencia y los monitores se volvían más erráticos. En ese momento, la puerta de la sala se cerró de golpe detrás de mí, dejándome atrapada en la habitación. El miedo se apoderó de mí, pero traté de mantener la calma y buscar una salida. La sala se volvió un laberinto de sombras y sonidos inexplicables. Los susurros se convirtieron en murmullos más intensos, y comencé a ver figuras indistintas en las esquinas de mi visión. Intenté llamar por radio a mis compañeros de trabajo, pero la comunicación estaba cortada. La radio emitía estática y fragmentos de voces distorsionadas. Mi ansiedad aumentó mientras buscaba desesperadamente una manera de salir de la sala. De repente, los monitores comenzaron a emitir pitidos agudos y alarmantes. Las lecturas en los monitores mostraban signos vitales extremadamente inestables. Me di cuenta de que no había pacientes en la sala, pero los monitores seguían funcionando como si alguien estuviera allí. La sombra en la esquina parecía moverse, acercándose cada vez más. En un intento por calmarme, me acerqué a los monitores para investigar las lecturas erráticas. Fue entonces cuando vi algo verdaderamente perturbador. En la pantalla de uno de los monitores, la imagen mostraba una figura espectral de un hombre con una expresión de desesperación. No podía ver claramente su rostro, pero sentí una presencia oscura y amenazante que parecía estar conectada a la figura en la pantalla. La sombra en la esquina se volvió más densa y opresiva. Podía sentir su presencia casi tangible, y los susurros se convirtieron en gritos agonizantes que resonaban en mis oídos. Me costaba respirar, y la sensación de ser observada me hacía sentir atrapada y vulnerable. Finalmente, logré abrir la puerta con esfuerzo y salí de la sala con el corazón acelerado. El pasillo estaba desierto y silencioso, como si el caos de la sala 13 no hubiera existido en absoluto. Informé a mis compañeros sobre lo sucedido,
pero cuando regresamos a la sala, estaba perfectamente en orden, sin señales de lo que había experimentado. La dirección del hospital realizó una investigación, pero no encontraron ninguna explicación para los fenómenos extraños. La sala 13 fue cerrada nuevamente y nunca se volvió a utilizar. Para mí, esa noche quedó grabada en mi memoria como una experiencia aterradora e inexplicable. Aunque traté de seguir adelante con mi vida y mi trabajo, la sensación de la presencia oscura en la sala 13 nunca desapareció por completo. Me pregunto si alguien más ha experimentado algo similar o si esa sala sigue siendo un lugar de terror y misterio, oculto en las sombras del hospital.